es un tema central en psicosomática por múltiples razones. La primera razón es porque clínicamente vamos a encontrar muchos casos en los cuales los sentimientos, conflictos que despiertan estados emocionales difíciles de procesar, muy intensos, o situaciones en donde debería haber, uno esperaría que el paciente reaccione con un sentimiento muy intenso, este sentimiento no aparece y el paciente se muestra como monotonal, es decir, como si nada lo afectara demasiado, o como si no pudiera expresar los sentimientos. Por ejemplo, supongamos la agresividad. Vamos a encontrar un paciente que se aguanta todas las cosas y que uno esperaría que reaccione, por ejemplo, que se pelee con el socio, que echa patadas al marido, a la mujer, que reprenda a un hijo, que le diga que no a otro que lo está sometiendo, y el paciente no lo hace. Y mientras tanto, empeora de su hipertensión, de su psoriasis, de su enfermedad crónica, o directamente tiene una enfermedad aguda, un infarto, o le aparece un cáncer luego de la muerte de alguien, y uno se encuentra como terapeuta sintiendo o imaginando un sentir que en el paciente no aparece, y que lo que aparece en vez de ese sentir es una enfermedad. A la vez, los distintos autores que han trabajado en lo psicosomático, de un modo u otro, han puesto el acento en el afecto. Por ejemplo, Pierre Martí, cuando habla de la vida operatoria, describe un tipo de paciente que no es precisamente un paciente con una gran expresión de su afectividad, ni mucho menos un paciente que exprese con fantasías o con palabras, o con poemas o con algún tipo de creatividad lo que está sintiendo, sino que más bien describe un prototipo de persona que parecería simplemente ver la vida y las cosas como objetos con los cuales se puede obrar pragmáticamente, y no objetos para fantasear o para sentir. El concepto de alexitimia lo explicamos el mes pasado. Ahí ya directamente el concepto habla de los afectos, timia y timos, afecto, actividad, y es un concepto que surge a partir de la observación de la dificultad para poner en palabras los sentimientos o la confusión de sentimientos con sensaciones corporales. Como les explicaba la vez pasada, en vez de sentirme triste, me siento cansado. En vez de estar preocupado y angustiado, me duele la cabeza. Y así. Cuando Lieberman habla de personalidad sobreadaptada, obviamente, que acaban de recibir una clase sobre ese tema, obviamente para adaptarme a las exigencias de la realidad, no puedo detenerme a sentir o darle tiempo y espacio a mis sentimientos, porque mis sentimientos van a obstaculizar mi rendimiento laboral. Entonces, estoy preocupado por un problema familiar y, supongamos, me decía un colega una vez que fue a trabajar a Estados Unidos y que en el hospital ningún médico charlaba con otro médico sobre cuestiones familiares porque tenía que atender pacientes. Y lo decía criticando el medio en el que se trabaja acá, en el cual cada tanto, en el café, en el break, a la salida, a la entrada, y a veces excesivamente,
que la gente está hablando de sus cosas personales y expresando sus sentimientos. El concepto de represión del imaginario de Samialí también se refiere o menciona la no expresión de los afectos, porque para Samialí la afectividad forma parte de lo que él llama lo imaginario. Y para Samialí los pacientes psicosomáticos serían pacientes que reprimen todo lo imaginario. Dentro del imaginario está la afectividad, el jugar, el teatro, o todo lo que sea dramatizar, todo lo que sea un como si, un hagamos de cuenta que, los sueños, todo eso estaría reprimido. Y entonces el paciente no sueña, no juega, no fantasea, etc. Son, como ustedes ven, distintas maneras de conceptualizar más o menos lo mismo. Joy McDougall llama a eso psicosomatosis y bueno, lo define como la expulsión radical, drástica de cualquier representación cargada de afecto y como un estado de equilibrio que se logra a través de una enfermedad somática. Un equilibrio en el cual el afecto es radicalmente expulsado de la psique junto con la representación a la que está adherido. Chiozza, que tiene otra concepción completamente diferente, porque en la teoría de Chiozza el paciente con su enfermedad está simbolizando una situación conflictiva, rica y que forma parte de una fantasía. O sea que Chiozza no ve al paciente psicosomático como deficitario. Es más, no habla de un paciente psicosomático, sino de la psicosomática como una concepción general. Él también pone el énfasis en los afectos, de allí que, por ejemplo, haya escrito un libro que se llama Del afecto a la afección. Pone el énfasis en los afectos diciendo que el afecto se rompe, se desestructura. En términos coloquiales, él habla en sus primeros trabajos de locura del afecto, como si el afecto se desorganizara. Un afecto desorganizado se manifiesta porque algunos de sus componentes se descargan en forma aislada, desarticulados del resto de los componentes. Por ejemplo, si uno tiene tristeza y los componentes de la tristeza fueran el llanto, la sensación de pena, la congoja y los espasmos de sollozo, los mocos, todo lo que le pasa a uno cuando llora y cuando está penado, por ejemplo la astenia, o esa no ganas de hacer nada, las ganas de quedarse en la cama. Bueno, la desestructuración del afecto sería un paciente que tiene una astenia o un problema de debilidad muscular o una secreción exagerada de lágrimas, por ejemplo una conjuntivitis podría ser parte de un llanto que no se puede sentir como tal en la teoría de Chiozza, ¿no? Bueno, como ustedes ven, el afecto está omnipresente en una u otra teoría, aún las que son divergentes entre sí. Ahora bien, cuando se va forjando, ya sea una personalidad sobreadaptada, ya sea alguien con alexitimia o lo que fuere, lo que vamos a encontrar es que va a tener una tendencia a comunicarse y a manifestarse, una tendencia que no permite la emergencia de una afectividad. Esto se ve mucho en las crianzas, en algunas familias, en ciertos ideales o enunciados identificatorios que tienen algunas familias. Por ejemplo, el más común es: los hombres no lloran. Si los hombres no lloran,
un chico puede ser educado de una manera tal que no tiene permitida esa expresión afectiva. O por ejemplo, no agacharse ante nadie, no doblarse, quebrarse pero no doblarse, por ejemplo. Considerar que cualquier pedido de perdón es una reacción indigna o es de débiles. Cuando en una cancha de fútbol escuchamos a toda la hinchada que dice al equipo pongan huevo, ahí hay un enunciado identificatorio, ahí hay una idea, un ideal de que el que pierde es porque no puso todo, como si ganar fuera un acto que depende exclusivamente de la voluntad. Y por lo tanto, el que pierde no puso huevo, no puso fuerza, no es hombre, etcétera, etcétera. Entonces, estos tipos de ideales van generando que hay ciertos sentimientos que no se pueden manifestar. También al revés, por ejemplo, la jerarquización de un sentimiento, que se diga, nosotros somos así. Una abuela o tía que diga, somos lloronas en la familia López, todas lloronas. O un hombre que diga, nosotros somos ígneos o fogosos, o en el fútbol también se dice que el jugador es caliente, calentón. Y eso aparece como una virtud y un rasgo del ser. Por lo tanto, es muy importante en cada paciente que atiendan y que aparentemente no expresa los afectos, indagar los ideales. Porque a veces hay un juego articulador entre afectos e ideales que explica por qué algunos afectos no aparecen. Y es que el paciente está obedeciendo ideales que no permiten esos afectos. O al revés, ya te digo, que es cuando está exacerbada la expresión de un modo de ser, y ese modo de ser se acompaña, por ejemplo, de un enunciado como, por ejemplo, soy todo corazón, o es un buenazo, o Boca es un sentimiento, por ejemplo. Cuando el enunciado incluye la expresión de un afecto o un cuerpo comprometido con un estado afectivo, también tenemos que estar muy atentos, porque puede ser que la enfermedad que el paciente trae, por la que nos consulta, esté relacionada con ese modo de expresión y esa manera de sentir. Sí. Quería preguntarte si tiene que ver con la literalidad del enunciado. Totalmente. Ella, por si no escucharon, ella pregunta si tiene que ver con la literalidad del enunciado. Completamente. Y es un muy buen comentario, porque vamos a ver, si podemos, que hay una explicación metapsicológica de por qué el afecto está relacionado con las enfermedades somáticas, que tiene que ver con esa literalidad. La voy a decir ahora y la voy a ir explicando a lo largo de la clase, que es que así como los esquizofrénicos tratan a las palabras como si fueran cosas, es una frase de Freud, el paciente somático hay veces que trata los afectos como si fueran palabras. Linda frase para ponerla en Twitter. La vamos a poner, si hacemos un Twitter del curso, la vamos a poner. Bueno, entonces, este esquema que ven aquí en la pantalla muestra que
Cuando las necesidades corporales y emocionales no están permitidas, entonces la imagen externa toma prioridad sobre ella. Es lo que uno tiene que parecer. Uno es como es visto. Entonces, si es mujer, se tiene que producir. Si es hombre, tiene que hacerse más grandote en el gimnasio. Y si es cualquiera, tiene que siempre parecer joven, ¿no? Y flaca. Los pedidos de mayor atención, obviamente, no se pueden pedir, no se pueden decir, y entonces van a ser más demostrativos que verbales. La estimulación erótica puede quedar atada y relacionada con el sufrimiento y el dolor. Entonces me pongo un piercing en los pezones, en el glande, y la verdad es casi difícil, muy difícil de entender, ¿no es cierto? Pero evidentemente son objetos que, según los portadores de esos objetos, les incrementan la sensibilidad. Lo que pasa es que, la verdad que si para sentir hay que estarse clavando clavos, bueno, algo está fallando en el sentir de las caricias, en el sentir tierno, ¿verdad? Porque es difícil imaginarse una ternura mediatizada por los clavos o tirando de una argolla atada a los genitales. Y luego la identidad finalmente en sí mismo va a quedar anclado, atado a marcas definitivas, como si uno dijera: me ven, luego existo, y soy esta marca que llevo, o esta enfermedad que padezco. Lo que sigue son simplemente, es un resumen de algo que ya habíamos hablado en la primera clase, pero es que lo quería repasar para que ustedes entiendan la importancia de lo que viene ahora, que voy a explicarles, que es un poco metapsicológico, un tanto denso, pero si logro transmitírselos como para que lo entiendan bien, luego no va a quedar como una cosa puramente teórica, sino que van a entender por qué hay que comprenderlo y cómo se puede utilizar en la química. Cuando hay un proceso de proyección fallido, el niño emite un signo porque todavía no habla, y la respuesta de la madre es signo-signo, lo cual significa, por ejemplo, que si el niño, el signo que emite es que está paspado en la ingle por el pis, la respuesta va a ser cambiarle los pañales. Está bien, es lo que tiene que hacer, pero lo que pasa es que una cosa es nada más hacer eso y otra cosa es hablarle y transformar ese signo en significante. Es decir, por ejemplo, que capaz que esa papadura es un llamado para ser tocado y abrazado y cuidado de otra forma. Como dice Spitz, que fue alguien que estudió el eczema del pañal en los niños, en los bebés, como un modo de respuesta a una madre ansiosa o a una madre que no responde. Luego, la segunda frase que dice aquí: al no ser posible escribir algo en forma de huella, de marca, de trazo sobre un espacio exterior, aparece el intento de escribir con el cuerpo sobre el cuerpo. Eso se refiere a que en los niños, obviamente, antes de aprender a escribir, lo que hacen es dejar huella de su cuerpo por todos lados. Entonces hacen pis, caca, y cuando son más grandes sacan un moco y lo pegan en algún lado, y todos esos restos son como trazas, son como huellas, como hacen los perros, que orinan y marcan territorio. Acá no es tan intencional, simplemente es una manera de ir diciendo, bueno, por aquí pasé, o simplemente de pasar por ahí dejando partes de lo que el cuerpo
divino. Pero si esto no está permitido, entonces pasa como un caso de Ricardo Rodulfo, que es el que originó esta frase que está tomada del libro de él, que se llama Dibujos fuera del papel, en el cual una nena psicótica se le había colocado un espejo y una pizarra y se le da una tiza. Ella se miraba al espejo, trataba de dibujar el perímetro de su propia figura en el espejo, fracasaba, entonces iba a la pizarra en donde no podía hacer nada y entonces tomaba la tiza y se la comía. Este comerse la tiza era el producto del fracaso en el intento de proyectar su cuerpo sobre una superficie, donde el espejo y la pizarra son como avances progresivos en el intento de ser por fuera del cuerpo. Bueno, el fracaso en la subjetivación, por ejemplo, se puede manifestar a través de lo que también Samiali llama lo banal, o Lieberman sobre adaptación, que es hacer lo que hay que hacer, no lo que yo quiero hacer. Ahora, les quiero aclarar algo acá muy interesante que estuve leyendo de Nacio esta semana, que me encantó. Resulta que Nacio dice la siguiente frase. Escuchen atentamente porque se presta para malos entendidos. Él dice: la verdadera libertad es la libertad de querer amar lo que se me impone y no, en cambio, la de hacer lo que se me da la gana. Uno diría, pero ¿cómo? Entonces estás pregonando o promoviendo la esclavitud, el sometimiento, la opresión de los pueblos, qué sé yo. Sin embargo, él no se refiere a lo que me impone la dictadura militar o lo que me impone la maestra en el grado, sino que él parte de una premisa de que hay una realidad objetiva externa y además hay una realidad objetiva interna que nos impone límites. Por ejemplo, los límites que nos da nuestra contextura física. Los que somos petizos no podemos tocar el borde, no podemos hacer volcadas de básquet. El que envejeció ya no puede correr como un joven. El que quiere ser inmortal, a la larga se muere. El que quiere ir más allá de sus posibilidades, el cuerpo le impone límites. El que quiere tener los dos sexos, por más que quiera, no los tiene. Entonces, amar lo que se me impone no quiere decir obedecer ciegamente. Quiere decir que uno, por ejemplo, pueda quererse a sí mismo como es. Que uno pueda aceptar el sexo que tiene y amar y ser amado por el sexo que tiene. No vamos a discutir si ese sexo tiene que ser el genético o no, pero sinceramente, y a riesgo de tener líos, encima me están filmando, yo lo que creo que hay veces que la sociedad se comporta como con los adolescentes, pensando que dándole libertad para hacer lo que se les canta, entonces uno los hace seres libres. Y según esta que dice Ignacio, uno en realidad los hace más esclavos, porque más tarde o más temprano no van a poder hacer lo que se les canta. Hace lo que se le canta aquel que ama lo que se le impone. A ver, un chico puede no estudiar en la universidad y ser baterista y tener una banda, y me parece bárbaro eso. Pero si ese chico quiere tener una banda y vivir de la música, va a tener que amar la batería lo suficientemente amada como para bancarse horas de ensayos y
si durante un tiempo, hasta ser famoso, tiene que dar clase de batería, bancarse horas de alumnos insoportables que quieren aprender batería o que no son insoportables pero no tienen condiciones. Es decir, no hay ningún trabajo que sea siempre una algarabía de placer, excepto cuando uno ama mucho lo que hace, pero que dentro de lo que hace está lo que se le impone, que es que uno hace lo que puede hacer y no lo que no puede hacer. ¿Me siguen hasta acá? Bueno, entonces, lo digo porque estamos en este momento, no sé si en los consultorios de ustedes, pero estamos viendo cada vez más adolescentes tardíos que no trabajan y no estudian y no saben qué hacer de su vida y que son falsos libres. Han tenido educaciones que les dieron supuesta libertad y después no pueden amar lo que se les impone. No pueden trabajar porque el trabajo impone un horario y no tienen horario, se quedan con la computadora hasta las 5 de la mañana, se levantan a la hora que quieren. No pueden estudiar porque no pueden amar lo que se les impone, que es el conocimiento. Y finalmente se transforman en un problema para la familia y para sí mismos si se los ve sumamente infelices y esclavos de un ideal que no pueden cumplir. Bueno, entonces, pasada esta digresión, pasamos a que se produce una Entfremdung, que es una palabra en alemán que fue traducida como disociación o enajenación. En psicosomática se lo agregamos nosotros. La terapia siempre va a tender a buscar el desarrollo de una subjetividad en estos pacientes. Algo así como si uno tuviera que ayudarlos a ser sí mismos, a construir un cuerpo erotizado, que intercambia con los demás, que no está esclavo de la imagen y que está atravesado por la libido y que nunca es completo. Pero para eso el niño o ya el adulto tiene que encontrarse con un otro sujeto que le da un espacio a su subjetividad, que la recibe. Y al ser recibido por ese otro que le da espacio a la subjetividad, luego el propio paciente puede habitar su propio cuerpo, subjetivamente. No sentirlo 100% como una cosa extraña. Porque cuando el cuerpo se siente 100% como extraño, luego para apropiarme de él tengo que producirme dolor. Y ahí otra vez entramos, dolor o marcas. Y ahí entramos otra vez en la necesidad de tatuarse, en la necesidad de agujerearse, de pincharse. No estoy hablando de la moda, de un tatuaje ocasional en la espalda, en el tobillo. Estoy hablando de esa necesidad de estar todo, ser el hombre ilustrado, de Ray Bradbury. No sé si... O tampoco estoy hablando de al fin de cuentas, la mayoría de las mujeres tienen aritos en las orejas y nadie nunca interpretó eso como falta de subjetividad. Por lo tanto, si uno tiene un piercing en el ombligo o en alguna parte, bueno, son modas. Estoy hablando de la necesidad de colocarse un clavo en el medio de la lengua, en los genitales, o llenarse de 55 agujas por toda la cara, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno. Esto ya lo habíamos visto en la clase anterior, así que pasamos a esta diapositiva. Aquí vemos 4 elementos esenciales que vamos a trabajar en la terapia. Uno es el hecho vital. El paciente enfrenta hechos vitales permanentemente. Un hecho vital puede ser que se me cayó un vaso y se rompió, o puede ser la muerte de un hijo. Nada es hecho vital por sí mismo.
las cosas se van a transformar en hechos vitales en la medida de qué implicancia subjetiva van a tener en el paciente. Lo que pasa es que la muerte de un hijo es raro que no sea un hecho vital, porque realmente tiene una fuerza, un impacto produce la muerte de un hijo tan importante que cuando a alguien eso no le impacta, inmediatamente nos preguntamos si esa persona está sana. Y en cambio, cuando para alguien la ruptura de un vaso es un hecho vital, muchas veces nos preguntamos si lo mismo. Pero si después nos explica que ese vaso se lo regaló primer amor de su vida, o que ahí tomó un elixir, yo qué sé, en fin, un objeto, por más mínimo que sea, puede adquirir mucha importancia en la vida de una persona. El afecto, ahora enseguida lo vamos a definir, pero como nos va a tomar toda la clase definirlo, vamos a ir brindando algunos elementos. Uno es que el afecto es un proceso de descarga. Y de descarga interna. El afecto es una descarga interna. Aunque a veces se exprese también por medio de descargas hacia afuera, como por ejemplo patalear o golpear la pared de rabia. Pero básicamente... Muy bien. Ahora lo vamos a ver con las próximas diapositivas, pero es una descarga secretora y vasomotora. Es una descarga secretora y vasomotora, tal como lo define Freud. Secretora porque segrego moco, segrego lágrimas. Y vasomotora... En el afecto siempre está implicado un proceso corporal. Sí, en el afecto siempre está implicado un proceso corporal. Y vasomotora porque, por ejemplo, si yo me pongo blanco de miedo, pálido, eso se produce porque los vasos sanguíneos si tomamos un vaso sanguíneo y lo cortamos así, transversalmente, y lo miramos desde acá, nos va a aparecer un círculo. Ese círculo tiene tres capas. La capa de la mitad es una capa muscular. Por acá pasa, por ejemplo, la sangre. Y esta es la capa externa. Esta capa muscular que está en el medio, si se contrae, hay menos sangre. Si se dilata, pasa más sangre. Entonces, cuando me pongo colorado de vergüenza, es porque se dilata. Cuando me pongo blanco de miedo, es porque se contrae. Por eso Freud dice vasomotor. Pero a la vez también esta dilatación o contracción de los vasos puede generar aumento o disminución de la presión arterial, o puede generar mal funcionamiento de un órgano o cambios hormonales o redireccionamiento del flujo sanguíneo de un lado al otro del cuerpo. Entonces, el afecto es un proceso de descarga secretor y vasomotor hacia el interior del yo, dice Freud. Pero nosotros podríamos decir hacia el interior del cuerpo. El hecho de que sea un proceso de descarga hacia adentro explica por qué a veces sentir un afecto no nos calma, sino que hasta nos pone peor. Porque si tenemos un caudal de energía psíquica, que Freud llamaba libido, que es el caudal tolerable, ese caudal tolerable se mantiene en forma homeostática en la medida que más o menos todo lo que entra sale para afuera, ¿verdad? Como el agua. Pero
si el afecto es un proceso de descarga que debería aliviarnos de energía psíquica que está sobrando, si esa descarga es hacia adentro, en vez de aliviarnos, nos recarga. Y las personas que sienten así son esas personas que prefieren evitar el afecto. Son los que suprimen el afecto. Dicen, de esto no quiero ni hablar porque me pongo a llorar. Y si me pongo a llorar me pongo peor. Y en terapia esto es muy importante porque nosotros estamos como formados con la idea de que si el paciente llora en sesión, si se descarga, si tiene una rabieta, eso puede ser bueno porque finalmente expresó sus sentimientos. Pero tenemos que estar muy atentos a la manera como la expresión del sentimiento se articula con los demás elementos que están enunciados en esta diapositiva. Porque si yo descargo el afecto, pero el afecto me recarga porque la forma como proceso ese afecto es mala, entonces en la terapia no tenemos que propender, no tenemos que promover la expresión del afecto, porque el paciente se va a poner peor. Son los pacientes que se angustian en sesión y dejan el tratamiento, porque no encuentran una capacidad de procesar esa angustia. Bueno, procesamiento del afecto. ¿Qué es el procesamiento del afecto? El procesamiento del afecto es que uno, el afecto lo puede tramitar, lo puede equilibrar, puede como derivar esa energía o carga que tiene el afecto de distintas maneras. Una es por elaboración. Lo enuncio y después lo voy a explicar más adelante. Una es por elaboración. La otra es por evacuación. La otra es por fijación. Y la otra es mediante defensas. Repito, elaboración, evacuación, fijación y defensas. Por último, como explicaba hace un ratito, los enunciados identificatorios son enunciados, cosas que dice una persona y con las que se identifica. Por ejemplo, estoy hecho un charco de lágrimas, o soy estoy meado por los perros, pongamos. O cuando directamente alguien dice soy un celoso, soy un marido celoso. Eso es un enunciado identificatorio en donde el afecto forma parte del nombre del paciente, como si fuera lo que lo nomina su estado afectivo permanente y crónico, o la tendencia que tiene a sentir siempre eso. Es un cabrón. Existe una experiencia básica que todos conocemos, que Freud la llamó vivencia de satisfacción, y que tiene tres componentes: lo que llamamos tensión de necesidad, el objeto que satisface la necesidad, en este caso sería el pecho. Si la tensión de necesidad es el hambre, el objeto que satisface la necesidad es el pecho, y los movimientos digestivos que asimilan la leche que sale del pecho. Esto sucede por primera vez, alguna vez, y una vez que sucede deja una huella en el psique. La reactivación de esa huella casi siempre se produce por la recarga del objeto, pecho, que satisface la necesidad. Por ejemplo, si
si ustedes ahora tienen hambre, lo que les viene a la cabeza y a la boca no es el hambre, sino es la imagen de una comida que quieren comer. Para neurólogos llega a enunciar que el deseo, la definición de deseo, él lo llama estado desiderativo, que quiere decir estado deseante, que el deseo es la recarga de la huella mnémica del objeto de la necesidad. O de la vivencia de satisfacción. Es que es el mismo. Porque la vivencia de satisfacción se arma con el objeto de la necesidad. Luego ese objeto se va derivando y desplazando a objetos que no son de la necesidad. Y ahí es como nace para Freud el deseo. Repito entonces, el deseo sería la recarga de la huella anémica del objeto que satisfizo la necesidad. La otra cosa importante que tenemos que destacar es que en esta vivencia de satisfacción hay una asociación de elementos heterogéneos. Porque los movimientos digestivos son heterogéneos a la representación del pecho o de la leche o de la comida, y el hambre es heterogénea a las otras dos. Porque el hambre es una sensación indescriptible, casi irrepresentable, si no es con el objeto que la satisface. Y los movimientos digestivos se sienten de modo tal que cuando uno es estimulado con recuerdos de la comida y no tiene la comida, uno siente que se le hace agua a la boca o que se le mueve el estómago y le hace ruidos. Esos ruidos no tienen una clara representación, como si la tiene el choripán o los espaguetis a la boloñesa o yo qué sé, la comida que ustedes prefieren. Esto lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de niños, pero existen cuentos infantiles que muestran cómo una historia puede armarse con elementos heterogéneos, es decir, con el texto del cuento, con figuras de los protagonistas o personajes del texto y sonidos que se despiertan cuando se toca un botón. En estos libritos, generalmente cuando uno toca un botón de cualquiera de estos, aparece el rugido del león o el graznido del pájaro. Y eso está intercalado en el texto, armando una unidad de sentido con elementos heterogéneos. Así funciona el inconsciente, enhebrando elementos heterogéneos. Esto en psicosomática es sumamente importante, porque si no concebimos el inconsciente así, siempre nos va a parecer que lo somático está fuera del inconsciente. Cuando en realidad lo somático puede estar enhebrado, articulado en el inconsciente. Por ejemplo, hay los neurólogos que estudian los distintos circuitos de las emociones. Ustedes saben que hay una serie de emociones básicas que han sido muy bien estudiadas, como por ejemplo la rabia, el pánico, la conducta exploratoria y la reacción de placer. Placer y recompensa, ¿no? Esto ha sido muy estudiado porque se puede estudiar en ratas, por ejemplo. Cuando alguien tiene una experiencia traumática y esa experiencia despierta un estado afectivo, esto queda grabado en el psiquismo. Y queda a veces grabado de una manera indeleble.
no sale nunca más. Lo que el cerebro logra con el tiempo es desarrollar reacciones inhibitorias de la descarga afectiva, pero en el inconsciente queda un registro como una vía facilitada de esta descarga afectiva. Por eso, antes de conocer los desarrollos actuales de las neurociencias, Freud dijo: los afectos son procesos de descarga secretores y vasomotores que se descargan hacia el interior del yo, cuya clave de inervación se encuentra en las representaciones del inconsciente. Entendiendo por clave de inervación una cadena de pensamientos o representaciones o huellas mnémicas que cada vez que se activan gatillan una inervación propiamente dicha. No es una metáfora la palabra inervación. Un nervio, gatillan una vía nerviosa que va a desencadenar un estado emocional. Y ese estado emocional puede ser miedo, rabia, placer, celos, envidia, culpa, etcétera, etcétera. Cuando eso no se siente es porque se ha desarrollado una represión de eso. Es fascinante ver cómo la neurología actual descubre los mecanismos biológicos explicados por Freud en 1895 en el proyecto de psicología para neuronas. Por eso lo que viene ahora es una explicación bastante esquemática, pero para mi criterio fiel, de la teoría expuesta por Freud de los afectos en el proyecto de psicología para neuronas. Eso es lo que voy a hablar ahora. Así como existe una vivencia de satisfacción, existe una vivencia de dolor. La vivencia de dolor tiene tres elementos. Lo que Freud llama un ingreso de cantidad, porque en esa época Freud decía que lo que él llama después investidura o catexia era como una cantidad de energía psíquica, como si fuera una electricidad, que de hecho el cerebro tiene una actividad eléctrica y química también, ¿no? Que están íntimamente relacionadas. El ingreso de cantidad sería, por ejemplo, que me quemé con el horno, o que me golpean, o que no sé, me cae agua fría sobre la piel. Entonces eso atraviesa nuestras barreras protectoras. Me tiré a un lago en el sur. Se hundió el barco del crucero de placer donde iba ahí a Grecia y estaba en ese crucero italiano, me tuve que tirar al agua. Estaba qué lindo, tomando champán y de golpe el frío del agua. Entonces ingresa cantidad, ahí no hay piel que valga. El agua o lo que sea, un golpe contra el borde del barco, pasa a ser el objeto hostil. Y hay una tendencia a la descarga. Por ejemplo, cuando nos tiramos a un lago del sur, yo hace años que ya no lo hago, pero digamos, que lo hace, ¿qué hace? Nada, se mueve, ¿vieron? Se mueve mucho para entrar en calor, ¿no? O incluso cuando uno se golpea contra una silla, está descalzo, caminaba y se dio el dedito, el segundo, ni siquiera el más chiquitito, el segundo del lado izquierdo, con todo contra una pata filosa de una silla. No es que uno dice, oh, qué dolor, sino que uno, además de putear a la silla, como si escuchara, como si fuera una persona, uno se agarra el pie y salta en una pata, ¿verdad? O sea, uno se mueve, descarga, hay una tendencia a descarga motriz. Bueno, algo enigmático que dice Freud es, así como el estado de deseo o estado desiderativo es la recarga ¿de qué? De la huella anémica. ¿De qué? Del objeto
el sacrificio de la necesidad. El afecto o estado afectivo es consecuencia de la recarga de la huella anémica del objeto hostil. Raro, ¿no es cierto? ¿Por qué será? Como que para Freud, por detrás del afecto, por debajo del afecto, siempre hay una vivencia de dolor. ¿Podrías repetirlo? La recarga de la huella anémica del objeto hostil. Ahora lo vamos a ver mejor. Para verlo Me hace bien, acordar al dicho que se quema con leche, ve una vaca y llora. muy bien, acá la doctora se anticipó, es el ejemplo que tengo en las próximas diapositivas. Y es el ejemplo perfecto. Porque lo dijo ella. Y es, el que se quema con leche cuando ve una vaca llora. Eso seguramente en alemán no sé cómo se diría, pero es lo que pensó Freud cuando dijo, el afecto es el sedimento de una experiencia de dolor. Bueno, para entender lo que sigue, vamos a explicar algunas leyes de cómo funciona el aparato psíquico según Freud en el proyecto de psicología para neurólogos. Q quiere decir cantidad. Tómenlo como catexia, libido, energía psíquica. Phi era como él llamaba las neuronas perceptivas, las que están en contacto con el mundo exterior a través de los órganos de los sentidos. Él las llamaba neuronas Phi, con la letra griega Phi. Y neuronas Psi eran, como él llamaba, a las neuronas que manejan pequeñas cantidades y por lo tanto no pueden estar en contacto con el mundo exterior. Tienen que estar como una especie de reticulado con el que se conectan las neuronas Phi que transmiten esa cantidad que viene del exterior. Dicho de otra forma, supongamos que ellos tres que están acá fueran neuronas Phi. O vamos a decir, yo soy un estímulo del mundo exterior. ¿Qué hago? Grito. ¿No? Entonces grite. Si grito más fuerte y por micrófono, ¿verdad?, entra una cantidad a los oídos de ustedes. Nosotros en los oídos tenemos toda una serie de dispositivos para que eso no nos duela y no nos aturda. Que cuando son superados, vieron que a uno le duele el oído. O se queda medio sordo al salir de un lugar con mucho ruido. Ahora, esos dispositivos serían lo que Freud llamaba neuronas Phi. ¿Quiénes serían acá las neuronas Phi? Ellos cuatro. Los cuatro de primera fila. Pero ¿cómo le transmiten a los demás ellos el ruido? Bueno, estiran los brazos y tocan, háganlo, a los demás. ¿Sí? Entonces le dicen, Jorge gritó. ¿Sí? Y ellos ya no son neuronas Phi, son neuronas Psi. Lo que reciben de ellos ya está filtrado y atenuado, ¿verdad? No reciben el grito tal cual, sino que lo reciben medio explicado, Jorge gritó, o lo reciben tipo, hubo un grito. Y a partir del reticulado que hacen entre todos ustedes, empiezan a pensar. ¿Por qué gritó? ¿Le dolerá? ¿Se golpeó con la silla? ¿Jorge es un histérico? Sí, pensarán todo lo que quieran y de esa manera no quedan aturdidos por mi grito. De hecho, cuando un psicótico o un chico autista grita, el psiquiatra se aturde menos que la madre porque tiene una teoría que es un reticulado que dice yo entiendo lo que pasa. Y con ese entendimiento amortigua el impacto del grito. Todo ese entendimiento son neuronas Psi. Entonces, una ley que enuncia Freud es que la cantidad en Phi se expresa por complejidad en Psi.
Por ejemplo, la cantidad 1 sería que uno diga A. La cantidad 2 que uno diga A. Y la cantidad 3 que uno diga A. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, cuando yo dije A, no hizo falta que ustedes se pongan a pensar si yo soy teatral, si soy histérico, si me golpeé el pie, si soy didáctico o lo que quieran pensar. No piensan casi nada. Entienden la letra A y se terminó. Pero con el tercer grito, algunos dirán el micrófono no anda bien, hay que bajar el volumen, esto, lo otro. Requiere más conexiones. Entonces, yo digo A y ustedes tocan a los de atrás. Ella quedó suelta ahí, como una neurona disociada. Ahora yo digo A y entonces ustedes tocan a los de atrás y ustedes ya necesitan tocar a los de atrás. Y yo me mando el gritazo y entonces ya todos tienen que estarse conectando y pensando qué cuerno le pasa. Ya ella dijo, pará, basta otra vez. Hizo el gesto de neurona phi. Es una neurona psi que quiere ser phi. No ama lo que se le importa. Se imaginan mañana, el lunes va a análisis y dicen esto. Yo acabo de descubrir que yo toda mi vida quise ser phi. Bueno, tenemos una cadena asociativa de neuronas, pero que nosotros pensémoslo como representaciones o como huellas némicas que se conectan entre sí. ¿Qué las conecta entre sí? El pasaje de cantidad, decía Freud. Es como una energía que se transmite. Piensen que Freud dijo esto anticipando el concepto de sinapsis que se descubrió 2 años después. ¿Cómo pasa la energía de una neurona a la otra? ¿Pasa de la A a la C? ¿De la A a la D? No, pasa de la A a la B, de la B a la C, de la C a la D. Por medio de algo que Freud llamó facilitaciones, que serían como compuertas que se abren en función de la fuerza que tiene esa energía. Esto es que mi grito pelado, como se dice grito pelado, abre una compuerta muy grande y entonces se tocan hasta el final. Se facilitan todas las compuertas. En cambio, mi letra A solamente facilita las neuronas que están atentas, conectadas con la percepción. ¿Está claro hasta acá alguna pregunta? Porque el que no me entienda no va a poder seguirlo. Cada vez se va volviendo más difícil. Entonces, tienen que entender todo y no me molesta que me pregunten 100 veces si no entienden. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Vos alguna duda? No. Bueno. Vamos a representar la cantidad con una estrellita. Y vamos a ver cómo se desplaza. Se desplaza siguiendo las facilitaciones. Tiene un camino facilitado. Ejemplo de esto lo tenemos en el parabrisas del auto cuando llueve. ¿Vieron que quedan gotitas estancadas? Entonces cuando viene una gotita que está desplazada, supongamos, bueno, no sé cómo va a quedar en la filmación, pero esto me ata demasiado. Supongamos que tenemos un parabrisas del auto. Vamos a representar acá. Y hay una gotita estancada acá y otra acá. Si cae una nueva gotita al techo, ya paró de llover, pero tenemos el auto mojado y con el movimiento caen nuevas gotitas. La gotita que baja por acá, como atraída por la tensión superficial de la otra gotita, o por el amor al semejante, el asunto es que esta gotita toca esta y cae más rápido, y va a ser capaz un derrotero así medio curvo. ¿Por qué? Porque en la otra gotita encuentra como una vía facilitada para bajar, porque va a tener más peso al sumarse el caudal de una gotita sobre la otra.
Muy bien. Para entender lo que sigue, no lean o no tomen en cuenta donde dice neuronas catequizadas simultáneamente. Entonces, tenemos una cadena A mayúscula, B mayúscula, C y D mayúscula. Y tenemos otra cadena, porque es un reticulado, asociada a la primera por medio de B minúscula. ¿Correcto? Es una cadena colateral. Algo así como si yo dijera, bueno, yo le pellizco a ella o la zarandeo, lo golpeo con el micrófono, entonces ella sigue la vía más facilitada, que es ir por ella. Y ella, la vía más facilitada puede ser ella o él, son los que tienen más cerca, ¿verdad? Pero hay cadenas colaterales. Recién vimos que a ella no la habían tocado y ella sería una cadena colateral, ¿verdad? Otra cadena colateral sería que mientras ustedes están procesando por qué grita Jorge, de golpe viene alguien del aula de al lado y dice incendio, hay que huir rápidamente, evacuar la universidad. Y entonces allá nadie le va a importar, gritamos todos, ¿eh? Y además salimos corriendo. Muy bien. Entonces, ¿por dónde va a ir la cantidad? La cantidad siempre va por las vías más facilitadas. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué piensan? ¿Va a ir por B o va a ir por C? Adivina, adivinador. Usted ya tiene el antecedente de la diapositiva anterior. La cadena B corta es nueva. Entonces, ¿por dónde va a ir? Va derecho por la vía facilitada. Va derecho por la vía facilitada. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si la neurona B está acá? Ahora sí, tomen en cuenta que dice neurona catequizada simultáneamente. Pasa lo siguiente. Hay una ley enunciada por Freud que dice: las neuronas catequizadas simultáneamente obran como si fueran una gran facilitación. Esto quiere decir que, pongamos que yo estoy enamorado, ¿no? Y entonces todo me hace pensar en ella. Ella es una representación que está catequizada, ¿verdad? Entonces, cuando hablaba de la comida, como estoy enamorado y estoy pensando en ella y me voy a encontrar con ella al salir, digo, voy a ir a comer con ella. Y digo comer porque me están filmando. No, bueno, dije enamorado, no dije otra cosa. Entonces, las neuronas catequizadas simultáneamente obra como facilitación. Y ahí se cumple lo que les explicaba de las gotitas de agua. La gotita de agua por ahí no está en la misma línea donde hubiera caído la gota originariamente, sino que es como una gota catequizada simultáneamente. Y obra como facilitación, es decir, le facilita a la gota original ir por el camino de ella, no por el que tenía prefijado. Si esta gota tenía que ir por acá y no fue por acá, como psicoanalista vamos a decir que este camino está reprimido. Está bajo represión, porque hay una neurona catequizada simultáneamente que desvía el curso asociativo. Intuitivamente esto hacen las mamás con el bebé que está llorando. Y que está llorando porque se golpeó o porque le sacaron algo. ¿Qué hace la mamá cuando le sacaron algo y llora al bebé? Le ofrecen otra cosa. ¿Para qué? Porque como si hubieran leído a Freud, dicen, vamos a catequizar otra neurona en el mismo momento
en donde el bebé quiere seguir el camino facilitado. Quiero eso, eso y eso. ¿Está claro? Y lo mismo hacen los políticos. Hay un lío que preocupa a todos, entonces sacan una noticia de otra cosa. O hacen algún anuncio. Y entonces la gente se distrae. Porque ese otro anuncio obra como neurona catequizada simultáneamente. Y esto vale para todas las orientaciones políticas, ¿eh? Por ejemplo, la dictadura lo hacía con el silencio de salud. Ese era, o el mundial de fútbol. El mundial de fútbol era una neurona catequizada simultáneamente, que distraía y dejaba bajo represión. La gente iba por el lado del mundial y quedaba sin hablarse ni conocerse lo que estaba pasando. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué va a hacer ahora la estrellita de la cantidad? Primero va a B, que es su camino más facilitado, y ahora va a seguir por C o por B corta. ¿Por qué? Porque la neurona catequizada obra como facilitación. Muy bien, acertaron. Se ganaron un iPad 3. Bueno. Ahora vamos a lo que decía aquí la colega. Supongamos que la asociación conduce a un objeto hostil, que es D. Freud dice que cuando hay objeto hostil, automáticamente queda ligado a lo que él llamó neurona llave. Y la neurona llave es otra intuición extraordinaria de Freud, porque él decía que eran neuronas que en vez de descargar para afuera, descargaban para adentro. Y que la descarga era secretora y vasomotora. En la época de Freud esto era una locura, pero hoy que se sabe que hay neurohormonas y que se conoce mejor el funcionamiento del hipotálamo y de la neurohipófisis, no es ninguna locura. Él lo que describía era la secreción de hormonas por las neuronas. ¿Está claro? Entonces, esa descarga interna produce lo que él llama un desencadenamiento del displacer. ¿Por qué? Porque si lo que busca el sistema es estar en equilibrio o tener la menor cantidad posible, toda descarga interna aumenta la cantidad. Esto es que si yo me pongo a pensar en algo que me da celos y empiezo a sentir los celos, pasa lo que uno dice, me doy manija. Y los celos me ponen más celoso. Y la envidia más envidioso. Y la rabia más rabioso. ¿Está claro? Y me siento cada vez más, pero la angustia más angustiado. Es el ataque de pánico, en donde el paciente empieza a tener palpitaciones y dice, me voy a morir, se angustia más palpitaciones, más angustia, más palpitaciones, más angustia. Y más displacer. Para que vean que es verdad, me tiempo de... si el objeto hostil es la leche, porque alguien se quemó con leche, cuando ve una vaca la asocia con la leche y vuelve a desencadenar la descarga de la neurona llave, o sea, vuelve a desencadenar afecto. Es lo que expliqué al principio, cuando decía que los sistemas que están ahora muy estudiados, del placer, de la rabia, del pánico, tienen circuitos preestablecidos que a veces quedan ligados a un hecho determinado y eso queda como marcado en la historia, en el psiquismo. Pero hay que evitarlo, y hay que evitarlo con una inhibición. En términos neuronales, la inhibición... Eso marcado hace que cada sujeto
haga la descarga por lugares diferentes. Por ejemplo, un ataque de pánico Totalmente. va a producir diferentes efectos en los diferentes sujetos. Y lo que a uno le da ataque de pánico, al otro le da ataque de rabia y al otro le da otra cosa. Está facilitada esa... Porque está, exactamente, porque la clave de inervación es otra. Es que lo que nosotros sentimos cuando sentimos un afecto es la percepción de nuestra reacción y no la percepción del mundo externo. Tanto es así que a veces se tranquiliza un sujeto cuando le aplacan el afecto sin modificarle el mundo externo, porque entonces interpreta que el mundo externo está mejor. Por ejemplo, hay quien dice que los beta bloqueantes que bajan la frecuencia cardíaca son ansiolíticos, no tanto por los efectos bioquímicos en las neuronas de efectos ansiolíticos, sino porque al sentir que el corazón le late más lento, interpreta que está menos nervioso y entonces se tranquiliza. Bueno, ¿qué va a hacer el aparato psíquico? Basado en que la catexia simultánea obra como facilitación, va a inhibir, como ustedes pueden ver acá, va a inhibir el camino que conducía al llanto. ¿Lo ven bien? La vía facilitada, que sería la gotita del parabrisas que lleva a llorar, tiene que estar inhibida. ¿Y cómo lo va a inhibir? Con una catexia colateral, que es como ofrecerle otro chiche, otro juguete al bebé. O decirle a alguien, es la gente que en un velorio se lleva al sobreviviente a tomar un café y le cuenta chistes. Eso no es bueno para psicoanalistas, pero lo es para una gran cantidad de gente, que son mucho más que nosotros. ¿Bien? Nosotros pensamos que hablar de las cosas y sentir los afectos es lo que hay que hacer, lo sano. Pero yo me he encontrado con colegas psiquiatras que se espantaban de ver que yo hablaba con los pacientes internados de cosas que eran angustiantes. Dicen, no, vos tenés que tranquilizarlo, distraerlo, consolarlo. Para ellos la psicoterapia era eso. Y yo aprendí trabajando con pacientes más precarios o con tendencia, con dificultades subjetivas, a que hay pacientes que hay que hacer todo un trabajo antes de poder hablar de las cosas que uno ve que les están pasando y que son muy penosas. O que, por ejemplo, cuando el paciente se larga a hacer una catarsis y habla de todo como si nada lo afectara, en vez de decir que bueno, cuánto material, frenarlo y decirle que es mucho lo que está queriendo procesar para una sola sesión. Tenemos que ir más despacio. Bueno, entonces, esta diapositiva es un poco antigua, de la época en la cual, cuando uno iba a Mar del Plata, estaba lleno de carteles de alfajores Habana. Con lo cual a mí se me ocurrió, bueno, cuando voy a Mar del Plata, me quemé con leche, está lleno de vacas en el campo, me distraigo mirando el alfajor Habana y de esa manera no me pongo triste porque no me acuerdo que me quemé con leche. ¿Ah? A esto Freud lo llamó defensa primaria y es el germen de lo que después va a llamar represión. Dicho en términos freudianos más avanzados, sería que la catexia colateral es lo que Freud llama contrainvestidura o contracatexia, que es cargar una representación colateral
para que desvíe el curso asociativo hacia representaciones más tolerables. Como el gráfico se va a seguir complicando, quiero saber si hasta acá hay alguna duda. Alguien que diga, bueno, no entiendo. No van a modificar la evaluación del curso. El que dice no entiendo está contribuyendo a veces a otro compañero que no se anima. ¿Está todo claro? Bueno, hacemos la siguiente. De adentro del organismo provienen estímulos internos. Los estímulos internos no son tan potentes como los externos. O sea, el cuerpo emite mensajes que llevan a que uno sienta hambre, cansancio, sueño, pero no son como una maceta que se cae en la cabeza, un porrazo en el piso, un grito terrible o una luz enceguecedora. Pero no obstante, mientras que la luz enceguecedora es puntual, el grito se calla, el porrazo se termina, las pulsiones son constantes. Entonces yo no siento un hambre aguda, perforadora del estómago, pero empiezo a sentir hambre y cada vez siento más. Y no para, es constante. O por ejemplo, tengo ganas de hacer pis y me aguanto, pero cada vez la vejiga se va llenando, gota a gota, hasta que llega un momento que no aguanto más. Muy bien. Frente a esos estímulos internos, lo que el psiquismo trata de hacer es o hacer una descarga motriz no inhibida o alucinar. Por ejemplo, tengo hambre, alucino el pecho. A esto Freud lo llamó procesos primarios, porque son no inhibidos. En cambio, al transcurrir asociativo que está reglado por catexias colaterales, a eso Freud lo llamó procesos secundarios y son procesos inhibidos. Vamos a ver el gráfico ahora despacito. Yo tengo estímulos internos, pulsionales, que buscan satisfacción y no paran nunca. La tendencia es alucinar. Por ejemplo, tengo hambre, alucino el pecho. Quiero algo, lo agarro. Me molesta algo, me voy. Me quiero ir. ¿Vieron cuando uno se quiere ir? Me quiero ir. Una reunión, en una conversación. Esto no termina más, me quiero ir. Una película. Aparecen las catexias colaterales que van a cortar esta vía facilitada y derivarla por un complejo reticulado, porque no es una catexia colateral, son miles. Entonces, por ejemplo, sucedió algo que yo quiero, un duelo, por ejemplo, la muerte de un ser querido. ¿Ah? Entonces, yo podría alucinar y decir, por ejemplo, murió un bebé, acunar un bebé imaginario, como, supongamos, hay veces algunas historias que se cuentan. Por ejemplo, estuve en Londres una vez contando un asesino serial que el tipo se sentía solo, entonces conquistaba jóvenes homosexuales y los mataba, y durante unos días los ponía en la mesa del desayuno. Llegaba a la casa y estaba el cadáver, y a él le hacían compañía, sentía que no estaba solo. Bueno, ahí es un proceso primario, no inhibido, alucinatorio y
espiral. Pues bien, cuando hacemos eso, si yo pegué el grito y ustedes se empiezan a conectar entre todos ustedes, háganlo. A ver la mano a ella. Automáticamente el que es tocado tiene que tocar a otro. Para no dejar de afuera. Es automático y rápido, como no, y no se suelte. Pueden tocarse de costado, si no son mentalidades de un solo canal. Muy bien. Entonces están así. Entonces yo ahora les digo, cambio de pareja. Como quieran. Acá quedó cortada. Ah, no, están conectados atrás. Tocala a ella. Sí. Ahí hubo un proceso inhibitorio. Yo le dije tocala a ella y ella estaba con el pecho ahí de frente. Es el único. A ver, hay dos varones, hay muy pocos varones, hay otro más ahí. Estaba para que le pusieras una mano. Pero conozco a la mujer, ¿no? y yo noté alguna vacilación, pero inmediatamente le agarró el hombro y además ella, por algo le dijo, me vas a tener que tocar el hombro, o tocame acá. No, entonces Los dos, ahora están procesando, pero los dos pensaron lo mismo. Ahora bien, están exonerados, no son culpables porque fue una cosa que estimuló. El psicópata fui yo. Muy bien. Lo digo porque se está filmando, lo van a ver los maridos y esposas. Pero a lo que voy es que todo esto requiere, cuando yo dije cambio de pareja, que además dije eso, no dije cambio de neurona, lo hicieron fácil porque había una cantidad ligada en el contacto entre todos ustedes. Esto es, los brazos ya estaban estirados, el contacto ya se había establecido, entonces había menos inhibición para tocar al siguiente, no era el primer contacto. Los únicos que se inhibieron fueron ellos porque ella justo era la multifunción que había pensado en no quedar como un pensamiento, como una segunda conciencia, como un pensamiento enquistado, y quiso conectar con ella muy bien. ¿Está? Entonces, ¿qué es la energía ligada? Es la energía que se mantiene quiescente o concentrada, disponible, gracias a una inhibición de muchas cadenas colaterales, que si no existiera, entonces no habría esa energía disponible porque todo hubiera ido derecho hasta el final y hubiera terminado en una descarga muscular o en una alucinación, como veíamos en la diapositiva anterior. A esta energía ligada, Freud la llama, cuando se organiza, la llama yo. Freud dice, el yo es como un sistema, una organización que distribuye la catexia en un momento dado, porque todo esto además es ligado, pero no es fijado. Vamos a diferenciar fijación de ligadura. Y por lo tanto es dinámico, flexible y maleable. Lo podemos representar así, como una serie de cargas negativas, como imanes, que mantienen ligado en el aire una carga positiva. Si yo pongo una carga negativa aquí y una positiva aquí, automáticamente el imán negativo se me pega con el positivo. Si pongo una positiva aquí, como el imán va a ser atraído por acá y atraído por acá, va a ser un proceso no inhibido de desplazamiento en esa dirección, ¿verdad? Si pongo una acá, va a ir para acá.
ejemplo, si pongo una acá, se va a quedar en el lugar. Porque si son de igual fuerza, se va a quedar en el lugar. Ese quedarse en el lugar es la famosa energía ligada que sirve para que se genere el proceso secundario, que es el pensamiento. Ustedes, como sistema neuronal, piensan en la medida que ya tenían los brazos estirados y estaban en conexión con otros. ¿Sí? ¿O no? Entonces, Una pregunta. ¿No hay una inercia anterior del proceso primario? ¿Una inercia al... Esa es la represión. Hay una inercia. Porque, claro, o sea, hay una inercia en la descarga antes del principio de realidad. Y tal vez con las huellas o con las otras vivencias, algo de inercia cambia. bueno, No sé. la palabra inercia que ella está mencionando es una palabra que tiene importancia en la teoría, o sea, no es una palabra cualquiera, porque en el proyecto Freud denuncia dos principios del funcionamiento neuronal, que llama el principio de constancia y el principio de inercia, que van a ser retomados en artículos muy importantes como Más allá del principio del placer y en algunos otros. La constancia es una ley por la cual el sistema trata de mantener la energía constante y la inercia es una ley por la cual el sistema trata de evitar la cantidad. Es decir, hay dos tendencias. Una es a evitar el estímulo y la otra es a descargarlo cuando no hubo más remedio porque ya entró. ¿Está claro? La inercia es evitar el estímulo, la constancia es descargarlo para que la energía sea constante, porque si no lo descargo aumenta. ¿Me seguís? Obviamente que cualquier cosa que introducimos al sistema altera el principio de constancia. Pero el principio de constancia, ¿por qué? Porque le agrego cosas y va a requerir que a cada cosa que agrego trate de descargar o aumentar la red para distribuir la cantidad. Ahora, lo que vos preguntás, yo creo que tiene que ver con que el principio de constancia es porque el principio de inercia fracasa. La idea de mantenerse no estimulado es imposible de mantener con el tiempo. Y esto, traducido al lenguaje que vos dijiste, cualquier representación que agregamos altera ese principio de inercia. Entonces ya nos tenemos que manejar con el de constancia. ¿Me explico? Es decir, buscando un equilibrio con lo que ya entró. Bueno. Este esquema es un esquema de lo que es el afecto, al que le vamos a seguir agregando elementos para terminar con su definición. Vamos a empezar por lo que ya dijimos. Ya dijimos que el afecto tiene una clave de inervación. ¿Ven? Esta clave de inervación es una cadena de pensamiento que es singular, individual para cada individuo, para cada persona, y que es inconsciente. Pero que cada vez que una asociación toque esa cadena de ideas, se va a despertar la rabia, los celos, la angustia o lo que fuere. Para entender bien esto, basta pensar en tres temas que despiertan descargas afectivas casi siempre. Que son la religión, la política y el fútbol. Y que son temas de los que no se puede hablar, a pesar de que se vive hablando.
Si un paciente viene y un analista le dice, bueno, vamos a ver si podemos que usted cambie de equipo y que deje de ser hincha de San Lorenzo, el paciente no viene más, porque eso no se toca. Si a una persona religiosa el analista dice, bueno, todavía usted está neurótico, pero vamos a ver si con el tratamiento deja de creer en Dios o se convierte a otra religión más piola, imagínense, el paciente no viene más. Aparte, no es ese el objetivo de la terapia. Y con la política igual. El analista es necesario que nunca, que en esto tenga una absoluta regla de abstinencia y que sea capaz de aguantarse, no sé, por más gorila que sea, atender a un paciente peronista, y por más macrista a un kirchnerista, y por más kirchnerista a uno macrista. Y es difícil porque cuando uno se liga a un partido político, una ideología política, automáticamente esa ligadura es muy emocional. Entonces requiere mucha inhibición no sentir las emociones que despierta lo que el otro está diciendo. Sí. Una amiga mía, la madre murió hace mucho, así que imagínense, principios del siglo pasado, decía que un dicho habitual de su madre era que en la mesa no había que hablar de religión, de política y del cuerpo. ¿Y del cuerpo? Bueno, el ejemplo que ustedes tienen en el texto es de una mujer que tiene la idea de que los hombres, pasada cierta edad, dejan a la mujer y se meten con una más joven. Y entonces, ¿lo leyeron? ¿Lo tenían para leer para hoy? El texto este, ¿no? Bueno, entonces, hay un texto que está en el módulo 2, ¿no?, que se llama Procesamiento del afecto y enfermedad somática, y ahí tienen un ejemplo, pero es muy claro, de cómo funciona esto de la clave de inervación inconsciente. El afecto también tiene un componente cuantitativo, que Freud lo llamó affect vetral, o quantum de afecto, y que se acompaña de un elemento representacional en algo que Freud llamó agencia representante de la pulsión, y que lo tenemos que entender como un ejemplo muy interesante de cómo algo somático se hace representar en lo psíquico. Y aquí abordamos una de las principales cuestiones de la psicosomática: cómo lo somático se representa en lo psíquico. El modelo de la agencia representante de la pulsión es muy bueno para entender y responder esta pregunta. Y el autor que mejores claves da para entender este concepto es André Green. Muy especialmente en un libro que se llama La Metapsicología Revisitada, y que es un libro que no se puede leer en el colectivo, ¿no?, ni en el baño. En donde él dice algo que a mí me pareció genial. Dice, hay representaciones de y hay representaciones para. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la representación de siempre va a ser, de una forma u otra, un doble del objeto que representa. Como un anagrama. Es decir, algo que, por más deformado que sea, tiene un referente
al que trata de reproducir. ¿Está claro? Por ejemplo, supongamos, yo puedo representar a alguien dibujándolo. El dibujo trata de ser como la persona que yo dibujo. Eso vale para el retrato como para la caricatura. La caricatura es una representación de alguien, deformada, pero es una representación al fin. ¿Está claro? Hay otras representaciones que son de un simbolismo más acentuado. Por ejemplo, la bandera, que puede ser un símbolo del país. Pero cuando te preguntan por qué la bandera es celeste y blanca, bueno, es el cielo y Emanuel Belgrano, que vio la diferencia entre las nubes y el cielo, o hay un escudo que representa esta cosa y representa esta otra, y siempre apunta a un referente. En cambio, la representación para sería como algo que no está ligado a un referente del cual es un doble o un dibujo, sino que viene a ser como una disposición que está al servicio pragmático de una determinada función para el momento en que esta función sea necesaria. Por ejemplo, podríamos decir que un encargado de negocios de un país no es un embajador, pero está ahí disponible para que cuando el empresario de ese país necesita hacer negocio con el otro país, el encargado de negocio está ahí para facilitar que el negocio se haga. ¿Está claro la idea? No es como la selección argentina o un deportista olímpico que va con el estandarte, sino que es casi como si dijéramos algo mucho más abstracto y energético, como si fuera un depósito bancario de dinero disponible para que cuando se necesite se usa. Ahora, el dinero ahí no importa si son dólares o pesos, lo que importa es que con eso se pueda llevar adelante un emprendimiento. Entonces, para Green, el quantum de afecto es una cantidad disponible para ser usada para representar a la pulsión, pero es una representación para, no una representación de. Ahora bien, una vez que el afecto se descarga, la gente lo nomina. Dice, tengo celos, o tengo envidia, o tengo rabia, o siento culpa. Pero además después reviste esta nominación de cosas corporales. Por ejemplo, me dio en el hígado, se me ponen los pelos de punta, y me salen canas verdes, es una cuestión de piel, me cagó, estoy cagado en las patas, etcétera, etcétera, etcétera. Si les pregunto, ustedes seguro me dirán más. A ver, escucho 3. Me partió la cabeza. Me partió la cabeza. Uno hasta esto lo dice justamente por el amor, ¿no? Nancy Duplá decía que Charlie le parte la cabeza. ¿Qué más? Me rompió el corazón. Me rompió el corazón. ¿Qué más? Me cagó la vida. Muy bien. Entonces ocurre algo interesantísimo que también dice Nacio, y es que si hay un cuerpo figurativo, por ejemplo el del espejo, que es global, que es unificado, y hay otro cuerpo real que es fragmentado, que está lleno de sensaciones incoordinadas, y ambos
están como enhebrados o unidos por una energía que va del uno al otro. Lo que ocurre es que todas estas imágenes, que son interpretaciones imaginarias del afecto, son palabras a mesa, así que saquen una hoja. Entonces alguno tiene una descarga de adrenalina. Reaccionó como para pelear o para huir. Le late más rápido el corazón, como para correr o pelear, y no le sirve para pensar psicosomática. No le sirve para un mejor examen. Se pone pálido para que un oso no lo desgarde con un arañazo en la piel. Y manda más sangre a los músculos para pelear mejor. Y en un examen lo que le conviene es mandar más sangre al cerebro, no a los músculos. Entonces, Freud decía que los afectos son como ataques histéricos, pero universales y congénitos. Es decir, los tenemos todos igual, son universales, y son congénitos porque nacemos con ellos. Es la dimensión sintomática del afecto. Bueno, entonces, para terminar, hay afectos integrados a las cadenas asociativas que tienen una función semántica, o sea que tienen un sentido, y actúan como significantes. Esos son los afectos que tenemos que lograr que aparezcan en sesión. Es importante en psicosomática lograr hablar de la afectividad, pero tenemos que detectar y darnos cuenta si el paciente ha desarrollado un retículo, una red de pensamientos, una capacidad de procesar que le permita hacer esto en forma inhibida, como hicieron ustedes de sí para atrás. ¿Sí? Y hay un afecto desbordante, como la angustia automática, que desorganiza las comunicaciones, que es como un río que se sale de cauce y que empuja al paciente a defenderse. Es el paciente que falta sesión, que llega tarde o que se habló todo y uno dice qué buena sesión y después dice no quiero venir más. O habló y a la sesión siguiente dice estoy enfermo. Tiene que ver con lo que se habló en la sesión, pero no quiere decir que el análisis va mal. Lo que quiere decir es que es el momento donde más tenemos que contenerlo y seguir adelante, pero aportando representaciones. Es el momento en donde la enfermedad del paciente no nos tiene que hacer detener ni respetarla como si fuera fuera del análisis. Hay que hablar de esa gripe que le impidió venir, lo mismo que si se hubiera olvidado el día o confundido la hora. No echándole la culpa de la gripe, sino diciéndole, esta vez que se engripó, vamos a hablar qué pasó en la sesión pasada, porque yo pienso que tiene alguna relación. Y contenerlo, fortalecerlo, son momentos como de recuperación, como el que hizo deporte y al día siguiente tiene que hacer ejercicios para sacarse el ácido láctico de los músculos. ¿Está claro? Se llaman ejercicios regenerativos. Bueno, hemos hablado muchas cosas en esta clase. Creo que tiene una idea más desarrollada de lo que es el afecto en la teoría psicoanalítica. Expusimos los motivos por los cuales es importante conocer esta teoría psicoanalítica del afecto, y conociéndolos puede ser que entendamos un poco más por dónde ir con el paciente cuando no los expresa o cuando los expresa, los descarga demasiado, porque las dos cosas enferman. Bueno, ¿alguna pregunta antes de terminar?
dudas. Todo lo que hablé está explicado en este texto que lo tienen en el módulo y les recomiendo cálido y calurosamente que aprovechen para leerlo porque van a tener fresquito la clase y entonces van a decir, esto era esto, ahora sí, ahora entiendo. Y lo que no entiendan vamos a hacer un foro y durante el mes van a poderlo preguntar. Muy bien.